Pasé la noche entera cosiendo el vestido de novia de mi hija. Fue puntada tras puntada, cada una con su propio dolor, sin detenerme ni un segundo a descansar la vista. Cada vez que pasaba la aguja, me venía un recuerdo, y cada hilo era una promesa. El tic-tac constante del reloj me acompañó hasta el amanecer. Marcaba las horas como si fuera el eco de mi propia vida, una vida que sentía que se estaba deshilachando poco a poco. Cuando terminé, el primer rayo de sol se asomó por la ventana. La luz se posó sobre la tela blanca. Era hermoso. No tenía el brillo de las boutiques de lujo, ni la etiqueta de un diseñador famoso de París, pero estaba hecho con el amor de una madre. Una madre que, incluso después de toda una vida de sacrificios, todavía creía que el cariño genuino podía curarlo todo. Llevé el vestido con las manos temblorosas, envuelto en una sábana vieja para protegerlo. Al llegar a la casa de mi hija, Suri, la encontré rodeada de sus amigas. Estaban riendo y tomando café en tazas finas. Ella parecía una de esas socialites perfectas e inalcanzables que salen en las revistas. Por un momento sentí una oleada profunda de orgullo. Pero entonces sucedió. Suri levantó la vista, me escaneó de pies a cabeza y preguntó: ¿Ese es el vestido? Asentí con la cabeza sonriendo. Desenvolví la tela con mucho cuidado, como si estuviera revelando un tesoro. Ella lo miró solo por unos segundos, y entonces, con una mueca de absoluto desprecio, lo soltó dejándolo caer. Esto parece algo que usaría la gente pobre. Sus amigas soltaron risitas burlonas por lo bajo. Antes de que yo pudiera reaccionar, ella arrebató el vestido y lo arrojó directamente al bote de basura. «No me voy a casar vestida como una costurera, mamá». Sentí cómo el aire abandonaba mis pulmones. No dije nada, ni una sola palabra. Simplemente recogí mi orgullo roto del suelo y salí caminando despacio, antes de que notaran que estaba llorando. Caminé de regreso a casa. Tenía la vista nublada. El sol pegaba fuerte, pero yo solo sentía frío. El vestido seguía en mi mente. Cada puntada me ardía como una herida abierta. Pensé en las noches sin dormir, en los años trabajando en la vieja máquina que me dejó mi madre, en los callos de mis manos, en todo lo que había renunciado para que Suri llegara a donde estaba. Y me pregunté, ¿en qué momento el amor se convirtió en una vergüenza? Cuando llegué, me senté frente a mi máquina de coser. La miré por un largo tiempo. Su zumbido, que antes me era tan familiar, ahora parecía un lamento. Toqué el pedal, buscando consuelo en su vibración, y sentí un impulso extraño. No era tristeza, era algo nuevo, una calma fría y peligrosa. Esa clase de calma que solo llega cuando un corazón se rompe y en lugar de colapsar, empieza a planear. Pasaron los días y mi hija nunca llamó, ni siquiera para pedir disculpas. Escuché por otros que su vestido de diseñador ya estaba listo, importado de Europa, perfecto, como ella decía. Pero la perfección no tiene alma. Y ese vestido, por más hermoso que fuera, nunca podría contar su historia. Entonces, una tarde fui a su casa. Esperé a que saliera y me deslicé adentro sin hacer ruido. El aroma a perfume caro y flores frescas llenaba el aire. Pero en un rincón de la habitación, el bote de basura seguía allí. Y adentro, entre papeles arrugados y restos de tela, encontré mi vestido. Arrugado, manchado, humillado, pero entero, igual que yo. Lo saqué con suavidad, lo abracé contra mi pecho y me lo llevé a casa. Lo extendí sobre mi mesa de trabajo y lo observé bajo la luz del atardecer. Era hermoso, incluso en su miseria, como una madre que sigue amando incluso después de ser herida. Pasé la mano por las costuras y sentí que mi amor seguía vivo allí, dentro de cada hilo. Y entonces lo supe. Ese vestido no iba a terminar en la basura. Durante las noches siguientes me encerré en mi taller. No dormí, apenas comí, solo cosí.
Bordé flores de cristal en el dobladillo, añadí encaje antiguo, y dentro de cada capa de tela escondí algo más que adornos. Escondí mi historia. Di una puntada por cada lágrima, un hilo por cada sacrificio, una flor por cada día que pasé sintiéndome invisible. A medida que el vestido se transformaba, yo también lo hacía. Ya no era la madre sumisa que agachaba la cabeza ante el desprecio de su hija. Era una mujer que entendía que amar no significa aguantarlo todo, sino elegir qué vale la pena conservar. Cuando terminé, el espejo reflejó una imagen diferente. Mis ojos ya no tenían tristeza, sino determinación. El vestido brillaba bajo la lámpara del taller, y su brillo tenía algo más que belleza. Tenía justicia. Llegó el día de la boda. No tenía planeado ir, pero el destino, o tal vez el amor propio, me obligó. Me puse mi sencillo vestido color crema, me recogí el cabello y salí con paso firme. Cada paso era un nuevo latido. Cada respiración una declaración silenciosa. No soy la misma mujer. Cuando llegué al gran salón Magnolia, el aire estaba lleno de música y risas. Había luces, flores y el tintineo de las copas de champán. Suri estaba radiante, luciendo su lujoso vestido de encaje extranjero. Era hermosa, sí, pero estaba vacía. No me vio entrar y yo no quería que me viera todavía. Me quedé cerca de la puerta, observando en silencio. Mis manos temblaban, no de miedo, sino por el peso de lo que estaba a punto de suceder. Porque esa noche mi hija no solo iba a tener una boda, iba a tener una lección. Cuando el reloj marcó las 10, di el primer paso hacia el centro del salón. El murmullo se detuvo. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Suri levantó la vista. Su sonrisa desapareció. Y en ese instante entendí que el destino me había estado preparando para este momento toda mi vida. Porque a veces el amor de una madre no se demuestra con lágrimas, sino con un vestido que brilla más que la vergüenza. Las agujas siempre han sido mis mejores amigas. Desde que tenía 12 años, cuando mi madre me enseñó a pegar un botón, supe que esa sería mi forma de hablarle al mundo. Nunca fui una mujer de palabras fáciles, pero mis manos podían decir cosas que mi voz no lograba expresar. Y durante décadas, entre hilos, telas y silencios, aprendí que cada costura puede guardar una historia, incluso una vida. Cuando enviudé, Suri tenía solo 6 años. Mi esposo Kofi murió en un accidente en la obra y de un día para otro me quedé sola con una niña pequeña y una máquina de coser. Recuerdo haber llorado esa noche junto a la ventana, pero a la mañana siguiente encendí la máquina, me sequé las lágrimas y comencé a coser. Desde ese momento, cada prenda que salía de mis manos llevaba una promesa. Nunca dejaría que mi hija pasara hambre. Vivíamos en un departamento diminuto detrás de la pequeña sastrería del barrio donde yo trabajaba. Suri dormía en un catre rodeada de retazos de tela que a veces usaba para hacer muñecas improvisadas. Yo la veía jugar y pensaba que algún día todo ese sacrificio tendría sentido, que algún día ella entendería que el amor también se puede bordar. Durante años, mis dedos sangraron sobre las telas de boda de otras personas. Vestidos de seda, encajes importados, los sueños de mujeres que podían pagar lo que yo nunca tendría. A veces, mientras cosía los velos de extrañas, me imaginaba cómo sería cuando mi propia hija se casara. Soñaba con coserle el vestido más hermoso del mundo. No porque fuera perfecto, sino porque estaría hecho con lo único que nunca me faltó: amor. Cuando Suri cumplió 15 años, pude comprarle su primer vestido nuevo. No de segunda mano, no remendado, nuevo. Era azul cielo, con un listón blanco que yo misma le bordé en el pecho. Esa noche, viéndola bailar, sentí que todo había valido la pena. Ella me abrazó fuerte y me susurró al oído: «Eres la mejor mamá del mundo».
Esa frase se me quedó grabada. No sabía que, años después, esas mismas palabras sonarían como un eco triste, como una promesa rota. Suri creció y con los años empezó a alejarse del mundo que nos había formado. Fue a la universidad en la ciudad gracias a un préstamo que conseguí vendiendo mi viejo auto. Trabajó duro, ascendió y conoció a gente diferente. Cuando regresó, era una extraña. Su voz había cambiado, su mirada también. Ya no me decía mamá, sino madre. Y cada vez que yo hablaba, notaba en su rostro una mezcla de molestia y vergüenza. Al principio pensé que era mi imaginación, pero las señales estaban ahí. Las llamadas que no devolvía, las visitas cada vez más breves, y aquel comentario que hizo un día sin mirarme a los ojos. Ojalá hubieras podido tener una educación, madre. Esa frase me atravesó el corazón como una aguja, porque sin saberlo me estaba diciendo que el amor que le di no era suficiente, que mis manos, las mismas manos que cosieron su infancia, ya no tenían valor en su mundo. Aún así, cuando me dijo que se casaba, sentí una alegría pura e inocente. Pensé que por fin podría darle el regalo con el que había soñado tantos años, su vestido de novia. Me ofrecí a hacerlo yo misma, y aunque ella dudó, finalmente aceptó. Lo tomé como una señal de reconciliación, una oportunidad para remendar lo que la distancia había roto. Esa noche me senté frente a la máquina y recé antes de empezar. Señor, guía mis manos, que cada puntada sea una bendición. Pasé días enteros eligiendo telas que pudiera pagar, encaje color marfil, tul suave y pequeñas perlas que una clienta me había dejado como pago. Cada hilo llevaba un deseo, cada pliegue una lágrima escondida. Y dentro del forro, donde nadie más podía verlo, cosí un pequeño trozo de mi propio vestido de novia. Era mi forma de decirle sin palabras: llévame contigo, hija. Aunque ya no me veas, yo estaré ahí. Pero cuando todo estuvo terminado y ella lo rechazó, no fue solo el vestido lo que tiró a la basura. Fue mi historia, mi amor, el hilo invisible que aún nos unía. Esa noche no dormí. Me quedé mirando la máquina apagada y pensé en mi madre, en cómo ella también cosió hasta quedar exhausta. Ella siempre me decía: hija, las mujeres como nosotras no tenemos espadas ni fortunas. Nuestra fuerza está en las manos. Y en ese momento lo entendí. Mi fuerza no estaba en ser aceptada, sino en seguir tejiendo mi propio destino, aunque me lo deshilacharan una y otra vez. Toqué la tela manchada que había sacado del bote de basura. Pasé mis dedos por las costuras rotas y sentí que mi amor seguía latiendo allí dentro. Pensé en todas las veces que la abracé sin recibir un abrazo de vuelta. Los silencios incómodos, los momentos de «mamá, por favor no vengas vestida así». Y comprendí que la humillación, si se cose con paciencia, también puede convertirse en una lección, porque el dolor no destruye, transforma. Y esa transformación ya había comenzado. Durante los días siguientes algo cambió en mí. Empecé a coser no para ella, sino para mí misma. Cada puntada era una forma de sanar. El hilo corría suavemente, casi como si la máquina entendiera mi alma. Ya no estaba bordando un vestido, estaba bordando mi libertad. Y aunque Suri no lo sabía, yo ya tenía un plan. El día de su boda, ella usaría el vestido que eligió, pero todos recordarían el que despreció. Porque algunos amores se olvidan y otros se vengan con elegancia, y el mío estaba a punto de brillar. El día de la boda amaneció bajo un cielo gris. No llovía, pero el aire olía a tormenta, como si el mundo entero presintiera que algo estaba a punto de romperse. Me vestí con el único traje decente que tenía, el mismo que usé para el funeral de mi madre. Me peiné con cuidado, no porque quisiera impresionar a nadie, sino porque ese día iba a enfrentar mi pasado con la frente en alto. Guardé el vestido restaurado en una bolsa de lino blanco,
doblado con la precisión de quien guarda un secreto. No era ni un regalo ni una queja, era una respuesta silenciosa a una hija que había olvidado lo que significa amar sin vergüenza. Cuando salí de casa, el viento soplaba fuerte. Caminé hasta la parada del autobús, aferrando la bolsa contra mi pecho como si fuera mi propio corazón. El viaje hasta el salón de eventos fue largo. En cada curva del camino recordaba los momentos en que mi hija y yo éramos una sola alma, cuando reíamos sin razón, cuando me abrazaba sin miedo a ser vista. Pero esos recuerdos ahora dolían más que las agujas. El salón de bodas era inmenso. Tenía columnas doradas y un techo tan alto que parecía tocar el cielo. Luces blancas, flores exóticas, copas brillando en las mesas. Todo era perfecto. Perfecto y vacío. Me detuve en la puerta unos segundos, viendo a la gente reír, brindar y tomar fotos. Suri estaba en el centro, resplandeciente en su vestido nuevo. Un vestido que, a pesar de su precio, no lograba ocultar la frialdad en sus ojos. Cuando me vio, su sonrisa se congeló. Caminé hacia ella, pero antes de poder llegar, una mujer se acercó y me bloqueó el paso con una sonrisa forzada. Supuse que era la madre del novio. «Usted debe ser la madre de Suri, ¿verdad?», preguntó. Asentí. «Ah, encantada de conocerla», dijo, aunque claramente no lo sentía. «¿Podría esperar un momento allá atrás? ¿Estamos a punto de empezar con las fotos familiares?». Me miró de arriba a abajo con esa mirada juzgadora que pesa más que las palabras. El mismo juicio que yo había soportado en silencio tantas veces. Y obedecí. Me quedé al fondo, cerca de las cortinas, como un fantasma en la celebración de mi propia sangre. Durante la ceremonia nadie me habló. Algunos ofrecieron saludos educados, otros simplemente me ignoraron. Suri ni siquiera me presentó. Ese día yo no era su madre. Era solo un recuerdo incómodo que ella prefería esconder. Empezó la música, los novios bailaron y el salón estalló en aplausos. Yo también aplaudí, pero mis manos temblaban, no de emoción, sino de una rabia contenida. Veía a mi hija abrazar a su nuevo esposo, tan segura, tan altiva, como si la vida finalmente le perteneciera. Y por un momento me pregunté si había olvidado quién la sostuvo cuando la vida intentó romperla, quién le enseñó a levantarse, quién le cosió su primer vestido, quién cambió lágrimas por esperanza. Y entonces lo supe. No lo había olvidado, solo lo había negado, porque a veces el amor duele tanto que prefieres enterrarlo antes que aceptarlo. Decidí quedarme un poco más, no para verla, sino para observar. Quería entender en qué momento mi hija dejó de ser mi hija. Una de las damas de honor se me acercó con una sonrisa incómoda. «¿Se le ofrece algo, señora?». «Solo observo», respondí. «¿Observas qué?». «¿Cómo se olvida a una madre?». La joven bajó la mirada, sin saber qué decir. Yo sonreí con calma. No había ira en mi voz, solo una vieja y profunda tristeza que ya no buscaba culpables. A medianoche, cuando los invitados bailaban y la música cubría todas las conversaciones, me levanté de mi asiento. Caminé hacia el centro del salón con el vestido en mis manos. Las miradas se volvieron hacia mí, una por una, hasta que el murmullo cesó. Suri se giró confundida. El color desapareció de su rostro. «¿Qué estás haciendo, mamá?», susurró nerviosa. «Por favor, siéntate». «Solo vine a devolverte algo que me pertenece», dije, mostrando la bolsa blanca. El murmullo regresó, esta vez más fuerte. Algunos se rieron, otros se quedaron helados. Abrí la bolsa con delicadeza y saqué el vestido, el mismo que ella había llamado cosa de pobres. Pero ya no era el mismo. Brillaba. Las luces del salón se reflejaron en las pequeñas piedras que yo había bordado una a una, y el encaje restaurado parecía tejido por los ángeles. Era un vestido digno de cualquier reina.
El silencio fue absoluto. Suri dio un paso atrás, con los ojos llenos de lágrimas, y por primera vez en mucho tiempo no era culpa mía. «¿Qué es esto?», susurró temblando. «Tu vestido, hija, el que rechazaste. Pero es hermoso». «Sí», dije con calma, «lo transformé, igual que me transformé a mí misma. Tú lo tiraste a la basura, pero yo no, porque hay cosas que una madre no abandona, aunque sean despreciadas». La multitud contuvo el aliento. Sostuve el vestido en alto, extendiéndolo frente a todos. «Este vestido no fue cosido con dinero», dije, «sino con sacrificio, con las noches que no dormí, con los años que me negué a rendirme. Cada hilo lleva mi historia, cada puntada mi nombre». Suri se cubrió el rostro con las manos. «Mamá, por favor, detente». «No, hija», respondí. «Detenerme es lo que me dije a mí misma cuando vi que te avergonzabas de mí. Hoy no vine a quejarme, vine a recordarte de dónde vienes». De repente comenzaron los aplausos, tímidos al principio, luego más fuertes. Las damas de honor, los invitados, incluso la madre del novio, todos aplaudían. Suri cayó de rodillas llorando. La miré sin orgullo, sin rencor, solo con una serenidad que no conocía. Me acerqué, tomé su rostro entre mis manos y le susurré: «No hay vergüenza en ser humilde, hija. La vergüenza está en olvidar quién te enseñó a volar». Ella asintió a través de sus lágrimas. Trató de abrazarme, pero yo di un paso atrás. «Todavía no», le dije. «No hasta que aprendas lo que realmente significa amar». Me di la vuelta, sosteniendo el vestido, y caminé hacia la puerta entre los aplausos. Cada paso era una despedida, cada mirada una cicatriz cerrándose. Y cuando crucé el umbral, supe que algo había terminado para siempre. Ya no era la madre avergonzada que cosía en silencio. Era una mujer que había aprendido que la dignidad también se cose, puntada a puntada. Esa noche, cuando salí del salón con el vestido en las manos, sentí que el aire volvía a ser mío. La luna colgaba sobre el cielo como una vieja linterna, y las luces de la fiesta se reflejaban en el encaje, dándole un brillo casi sobrenatural. Afuera no había música ni aplausos, solo el silencio de una mujer que había dicho lo que necesitaba decir sin gritar. Caminé despacio de regreso a mi casa. Cada paso resonaba en la calle vacía como una puntada más, cerrando para siempre la herida que mi hija me había dejado. No lloré, no podía. Había llorado tanto en mi vida que esa noche estaba seca. Solo me dolía el corazón, pero no de tristeza, sino de cansancio. Cuando llegué, colgué el vestido frente al espejo. Era hermoso, demasiado hermoso para el desprecio. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera Suri, era que dentro de ese vestido había algo más que hilo y bordados. Había una verdad oculta. Semanas antes de la boda, cuando decidí rescatar el vestido del bote de basura, no solo lo restauré, lo transformé en una carta silenciosa. Dentro del forro, entre las capas de tul y encaje, cosí pequeñas notas escritas a mano. Eran pedazos de papel cuidadosamente doblados donde había dejado fragmentos de mi historia, de su infancia, de mi alma. En una de ellas escribí: «Cuando naciste, pensé que la vida me devolvía lo que me quitó. Nunca imaginé que el amor también pudiera doler cuando se da demasiado». En otra: «Cosí tu primer vestido con tela vieja, pero con las manos llenas de esperanza. No sabía que algún día te avergonzarías del amor que te abrigó». Y en la última, la más pequeña, la más secreta, puse una frase que había sido de mi madre: «El hilo que une a una madre y a su hija no se rompe, solo se estira hasta que una de las dos aprende a soltar». No sabía si Suri encontraría esas notas. No sabía si alguna vez tendría el valor de abrir el vestido, pero lo hice de todos modos, porque a veces se cosen palabras para que florezcan cuando el silencio ya no es suficiente. Durante los días siguientes,
La boda fue la comidilla de todo el barrio. Algunas vecinas vinieron a felicitarme, otras solo a curiosear. Yo las escuchaba en silencio mientras cosía en mi taller. No me gustaba hablar del tema, no porque me avergonzara, sino porque sabía que el verdadero final aún no había llegado. Y llegó antes de lo que imaginaba. 3 días después, Suri apareció en mi puerta. Estaba pálida, con los ojos hinchados y la voz rota. «Mamá, ¿podemos hablar?» Me quedé quieta. Por un segundo quise abrazarla, pero algo dentro de mí me dijo que esperara. «Claro», respondí con calma. Entró despacio, como si temiera que la casa también la rechazara. Se sentó en la silla donde tantas veces me había esperado a que terminara de coserle un uniforme, un vestido, una vida. Llevaba el vestido en las manos. Lo puso sobre la mesa sin mirarme. «Lo abrí», dijo. «Ya veo. Encontré tus cartas». El silencio se llenó con su respiración agitada. Por primera vez la vi vulnerable. Ya no era la mujer altiva de la boda, era mi niña otra vez. «No lo sabía», susurró. «No sabía cuánto habías hecho por mí». Bajé la mirada. «No tenías que saberlo. Las madres no contamos las puntadas, solo cosemos». «Fui una tonta, mamá». «No, hija», dije, «fuiste humana. Y el orgullo también se hereda, igual que el color de tus ojos». Suri rompió a llorar. Se arrodilló a mi lado, igual que cuando era pequeña. Tomó mis manos y sentí que le temblaban igual que las mías. «Perdóname». «No tienes que pedir perdón», le dije, «tienes que aprender». Nos quedamos así en silencio. Yo no lloré, porque el perdón, cuando es sincero, no duele, alivia. Suri apoyó la cabeza en mi regazo, y por un instante sentí de nuevo el peso de su infancia. El mismo calor, la misma fragilidad. Era como si los años hubieran retrocedido. Después de un rato, levantó la vista. «¿Puedo quedarme contigo unos días?», preguntó. «Claro», respondí sonriendo, «pero tendrás que ganarte el sustento. Cosiendo, barriendo, cocinando, viviendo». Esa noche cenamos juntas por primera vez en años. El silencio entre nosotras ya no era incómodo, era cálido, necesario. Suri comía callada, mirándome de vez en cuando como si estuviera viendo a una extraña. «Siempre pensé que eras débil», dijo de repente, «y ahora sé que solo estabas cansada». «Sí, hija», respondí con una sonrisa, «el amor también cansa». Al día siguiente, mientras ella dormía, tomé el vestido y lo guardé en una caja de madera. No lo hice para conservarlo como un trofeo, sino como un testimonio. Una prueba de que incluso los lazos más rotos pueden coserse de nuevo si uno tiene el coraje de aceptar las cicatrices. Antes de cerrar la caja, agregué una última nota. «Cuando leas esto, tal vez yo ya no esté aquí, pero quiero que recuerdes que la humildad no se hereda, se aprende. Y tú, mi hija, ya has dado la primera puntada». Cerré la caja con cuidado y la guardé en el armario, junto a mis hilos, mis agujas y los restos de la tela azul de su vestido de 15 años. Todo lo que había sido mi vida, todo lo que alguna vez me definió, ahora cabía en ese rincón silencioso. Y por primera vez en muchos años sentí paz. No la paz del olvido, sino la paz de quien ha cosido su alma de nuevo y la ha dejado perfecta, con la herida visible. Los días que Suri pasó conmigo fueron diferentes a todo lo que habíamos vivido antes. Por primera vez en años compartimos el desayuno, conversaciones y silencios que ya no dolían. Yo cosí en mi taller y ella se sentaba junto a la ventana observándome. A veces tejía torpemente conmigo, picándose los dedos y riendo entre lágrimas cuando el hilo se le escapaba. Era como verla convertirse en la niña que solía preguntar por qué los vestidos de mamá siempre eran los más bonitos, aunque no brillaran. Pero la paz, como todo en la vida, dura poco cuando hay heridas abiertas. Una tarde, mientras lavábamos los platos, sonó el teléfono. Suri se secó las manos y contestó. Su rostro cambió al instante.
Es Amani Ellington, murmuró, la madre de su esposo, la misma mujer que en la boda me había mirado como si yo fuera parte del servicio. Suri escuchó en silencio, asintiendo nerviosamente. Cuando colgó, me dijo en voz baja: «Viene a cenar mañana. Dice que quiere hablar conmigo y contigo». La taza que tenía en la mano se me resbaló y se estrelló contra el suelo, haciéndose añicos. «¿Conmigo?», pregunté. «Sí, mamá, dijo que es importante». «Entonces que venga», dije con firmeza, «pero que venga con la verdad, no solo con modales». Esa noche no dormí, no por miedo, sino por presentimiento. Había algo en Amani Ellington que se sentía familiar, algo que no lograba ubicar. Pasé las horas limpiando el mantel, puliendo los cubiertos, preparando una cena sencilla. No porque quisiera complacerla, sino porque la buena educación nunca se pierde, aunque otros la ignoren. Cuando el reloj marcó las 8, el sonido del timbre cortó el silencio de la casa. Suri abrió la puerta. La mujer entró envuelta en un abrigo elegante y un perfume demasiado fuerte, uno de esos aromas que intentan tapar el olor del pasado. «Buenas noches», dijo, apenas mirándome. «Buenas noches», respondí. «Pase, por favor». Nos sentamos a la mesa. Durante los primeros minutos nadie habló. Suri fingía serenidad, pero su mano temblaba sobre la servilleta. Amani jugaba con los cubiertos, evitando mirarme. Yo esperé, porque sabía que las verdades, tarde o temprano, se descosen solas. «Supongo que no me recuerda», comenzó Amani finalmente. «No, señora», dije, «pero mi memoria no olvida las voces que hieren, y la suya en la boda fue muy clara». Suri apretó los labios. La mujer suspiró bajando la mirada. «Tiene razón, y vine precisamente por eso». Hubo un largo silencio. Solo el reloj se atrevía a hablar. Ella continuó. «Hace muchos años, cuando yo era joven, mi madre tenía una costurera, una mujer que cosía mejor que nadie, aunque cobraba casi nada. Yo era arrogante, altiva, y la trataba con desprecio. Exigía milagros, la hacía esperar horas para pagarle, y a veces ni siquiera le pagaba. Hasta que un día, siguió, esa mujer desapareció del taller. Me enteré de que había enviudado y que tenía una niña pequeña. Mis manos se congelaron, el corazón me dio un vuelco. «¿Qué está diciendo?», pregunté. La mujer me miró con los ojos húmedos. «Esa mujer era usted». Por un momento, el mundo se detuvo. Recordé aquel taller de hace tantos años. Recordé su rostro joven, sus joyas, su voz autoritaria. «Sí, era ella», dije, «la señora Ellington, la misma mujer que me humilló por una sola puntada perdida y me despidió sin paga». «No lo sabía», susurró Suri, más para sí misma que para ella. «Yo sí lo sabía», respondió Amani. «El día de la boda de nuestros hijos, cuando la vi en el salón, supe quién era. Pero no tuve el valor de acercarme, porque la vergüenza pesa más que el oro». Suri me miró horrorizada. «¿Trabajaste para ella, mamá?», asentí. «Sí, hija, y fue de sus palabras que aprendí a nunca más dejarme humillar». Amani agachó la cabeza. «Vine a pedirle perdón a Fia. No se imagina cuánto he cargado con esa culpa. Pensé que el dinero me hacía mejor, pero cuando la vi esa noche en el salón con ese vestido en las manos, entendí que me había pasado la vida admirando en silencio lo que yo nunca tuve: dignidad». Suri lloraba en silencio. Respiré hondo, mirando a esta mujer que tanto me había lastimado, y por primera vez no vi a una enemiga. Vi a alguien que, como mi hija, había vivido engañada por su propio orgullo. «El perdón no se pide con palabras, señora Ellington», dije con calma. «Lo sé, por eso vine». «¿Y qué quiere hacer ahora?». «Ayudar». «¿Ayudarme a qué?». «A abrir su propio taller». Suri levantó la vista, sorprendida. «¿Mi madre, un taller?».
Sí, respondió Amani. Con su talento puede enseñar a otras mujeres. Yo puedo poner el capital, no para limpiar mi conciencia, sino para hacer algo bueno con lo que alguna vez usé para humillar. La miré en silencio. Por dentro, una parte de mí quería rechazar su oferta. Quería gritarle que el perdón no se compra con dinero. Pero otra parte, la parte más sabia, la que había aprendido a remendar heridas, me dijo que a veces aceptar ayuda también es un acto de amor propio. Está bien, dije finalmente, acepto, pero con una condición. Lo que quiera, respondió Amani. El taller llevará el nombre de mi madre. ¿Cómo se llamaba? Esperanza, porque eso fue lo único que nunca perdí. Suri se levantó de la mesa y me abrazó fuerte. Mamá, no lo puedo creer. Créelo, hija. La vida no siempre ofrece venganza, pero sí da vueltas. Y a veces, cuando la rueda gira, las costureras les enseñan a las reinas cómo remendar su alma. Amani asintió, llorando. Tiene razón, el dinero se acaba, la dignidad se hereda. Y la humildad, añadí, no se lava con dinero, se gana con hechos. La cena terminó con un silencio diferente, el silencio de las cosas que finalmente encuentran su lugar. Antes de irse, Amani me estrechó la mano. Gracias por dejarme entrar. Gracias por atreverse a volver, respondí. Cuando la puerta se cerró, Suri me miró con los ojos llenos de orgullo. Mamá, no sabía que eras tan fuerte. No, hija, no soy fuerte. Solo aprendí que las puntadas más firmes son las que se hacen después de haberse roto. La noche siguiente a esa cena, dormí inquieta. No era culpa ni emoción, era intuición. Había algo en las palabras de Amani Ellington que no terminaba de encajar. Demasiado interés, demasiado remordimiento, demasiado tarde. Me desperté antes del amanecer. El aire olía a tierra húmeda y el canto de los pájaros sonaba lejano, como si viniera de otro mundo. Me serví una taza de café y mientras la casa seguía en silencio, tomé la caja del vestido. La abrí y pasé los dedos por el encaje, por las notas que yo misma había escondido en el forro. Pensé en mi madre, en su voz diciendo, «Las verdades, hija, no se buscan, se descosen». Y sin saber por qué, esa frase se quedó conmigo todo el día. Amani regresó una semana después, con papeles en la mano y una sonrisa cuidadosamente ensayada. «Tengo el contrato del taller, Afia», dijo. «¿Tan pronto? No quiero perder tiempo. He estado pensando mucho en todo esto». Suri nos observaba desde la mesa con esa mezcla de alegría y duda que solo sienten los hijos cuando ven a sus madres acercarse a viejas heridas. «Sentémonos». Amani desplegó los documentos, hablando de préstamos, maquinaria, espacio y empleados. Yo asentía, pero algo en su tono se sentía extraño. No era solo arrepentimiento, era miedo. «¿Cuál es la prisa, señora Ellington?», le pregunté. «¿Prisa? No, solo quiero hacer las cosas bien. No hablo del taller, hablo de usted». La miré a los ojos. Tiene algo que no ha dicho. Su rostro palideció, bajó la mirada, sus manos temblaron sobre el mantel. Suri frunció el ceño sin entender. «Hace 30 años», comenzó, con la voz temblorosa, «mi madre no solo tenía costureras, también tenía secretos. Yo era joven, imprudente, tenía una vida cómoda, pero estaba vacía. Y entonces conocí a un hombre. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Supe, sin saber cómo, a quién se refería. Se llamaba Kofi Bakari», dijo. El café se me atoró en la garganta. Mi respiración se detuvo. Ese era el nombre de mi difunto esposo, el padre de Suri. «¿Qué está diciendo?», pregunté, apenas audible. «Lo que debí decirles hace años», respondió Amani entre lágrimas. «Su esposo trabajó en el taller de mi madre antes de casarse con usted. Era un muchacho noble, callado, y yo me enamoré de él.
Suri saltó en su silla. ¿Qué? Nunca se lo dije, continuó Amani. Nunca lo busqué después de que se casó con usted, pero el día que murió yo estaba allí. El aire se volvió pesado. Suri me miró horrorizada. ¿Qué significa esto, mamá? Yo no podía hablar. Amani continuó entre sollozos. Fui al hospital porque me enteré por una amiga. Llegué tarde. Solo vi cuando lo trasladaban. Él tenía un sobre en la mano. Un sobre dirigido a usted, Afia. Mis ojos se nublaron. Durante años había creído que Kofi no había dejado nada, que su muerte fue tan repentina como su silencio. ¿Un sobre?, susurré. Amani asintió. Sacó de su bolso un papel envejecido, doblado con cuidado. Lo guardé. No sabía si debía entregarlo. Pensé que me odiaría, pero después de la boda supe que no podía seguir cargando con esto. Mis manos temblaban al tomarlo. El papel estaba amarillento con los bordes gastados. Lo abrí con cuidado. Adentro, la letra de Kofi seguía firme, recta, inconfundible. Afia, si estás leyendo esto, significa que no tuve la oportunidad de decirte lo que mereces escuchar. No fui un buen esposo, ni un buen padre, pero hay algo que no sabes. Antes de ti cometí errores. Uno de ellos me ha seguido hasta hoy. Si alguna vez aparece una mujer llamada Amani Ellington, no la odies. Solo dile que la perdono, porque ella también fue víctima del mismo orgullo que me destruyó a mí. El papel cayó de mis manos. Suri lo recogió y lo leyó en silencio, con las lágrimas corriendo por su cara. Me quedé mirando a Mani, que lloraba con las manos en el regazo. Por un instante, todas las piezas encajaron. La humillación, el remordimiento, su insistencia en reparar el daño. No era solo culpa, era redención. Mi madre destruyó a mucha gente, Afia, dijo Amani. Y yo seguí su ejemplo, hasta que la vi esa noche en el salón con su vestido en las manos y entendí que yo también necesitaba pedir perdón por los pecados heredados. Me levanté despacio. No sentía ira, solo una profunda tristeza, porque la vida tiene formas extrañas de unir los hilos que cortamos con odio. ¿Y por qué no me lo dijo antes?, pregunté. Porque no era el momento, respondió. Porque el perdón no se pide hasta que puedes mirar a los ojos a la persona que heriste. Suri se levantó temblando. Entonces, ¿el padre de mi esposo? No, interrumpí suavemente. Eso no tiene nada que ver contigo, hija. Tu padre fue mío. Su pasado no nos pertenece. La abracé. Por primera vez sentí que cerrábamos un ciclo que había estado sangrando durante décadas. Señora Ellington, dije finalmente, si su intención era pedir perdón, ya lo ha hecho. Pero no necesitamos nada más. Podemos abrir el taller, pero no para limpiar culpas. Lo abriremos para enseñar a otras mujeres que el pasado no se borra con lujos ni con lágrimas, sino con propósito. Ella asintió secándose los ojos. Gracias, Afia. Y si de verdad quiere honrar la memoria de mi esposo, no olvide esto, añadí. Las heridas no se cubren con seda, se cosen con verdad. Esa noche, después de que ella se fuera, Suri se quedó mirando por la ventana. Mamá, todo lo que viviste, todo lo que aguantaste, fue por amor, ¿verdad? Sí, hija, pero no solo por tu padre, por ti también, porque un día entendí que el amor de una madre es el único que no necesita aplausos. Ella apoyó la cabeza en mi hombro y en ese silencio comprendí que a veces la justicia no llega con gritos ni venganzas, sino con la paz de saber que la verdad, por dolorosa que sea, te libera. La semana siguiente, cuando las emociones parecían haberse calmado, recibí una carta. Era de un abogado de sucesiones en la ciudad. En el sobre, mi nombre estaba escrito con una elegante letra antigua, Afia Bakari. Por un segundo sentí que el corazón se me detenía. Hacía años que no veía ese apellido junto al mío. Kofi me había dejado de muchas formas, primero con el silencio, luego con su ausencia, y ahora, desde la tumba, parecía estar hablándome de nuevo. El sobre pesaba más de lo que imaginaba. Lo abrí despacio, con las manos temblorosas. Adentro encontré una carta sellada y un pequeño sobre marrón cerrado con cera.
Suri estaba conmigo y al ver mi cara pálida dijo, «Mamá, ¿estás bien?» «No lo sé», respondí, «pero parece que tu padre no se llevó todo con él». Nos sentamos juntas, deslicé la carta entre mis dedos, respiré hondo y la abrí. La voz de Kofi, escrita en esas líneas, todavía parecía tibia, como si el tiempo no hubiera pasado. Afia, si esta carta llega a tus manos es porque algo que no pude resolver en vida finalmente ha encontrado su camino. Nunca supe pedir perdón con palabras, pero tú siempre entendiste el lenguaje del silencio, y por eso confío en que sabrás leer entre líneas lo que te dejo. No te di una vida fácil, pero espero que al menos esto que te dejo te dé algo más valioso que el dinero, la verdad. Dentro del sobre marrón hay documentos de una cuenta que nunca te mencioné. No es grande, pero fue hecha con el trabajo de mis propias manos, sin manchas. Es para ti y para Suri, para que nunca más tengan que depender de la lástima de nadie. Pero sobre todo hay algo más, un diario. En él escribí todo lo que no supe decirte y todo lo que aprendí viéndote amar, incluso cuando no eras amada de vuelta. Si me recuerdas, no lo hagas por mis errores, sino por las puntadas que la vida nos obligó a dar juntos. Me quedé inmóvil, con los ojos fijos en las palabras. Era la primera vez en años que sentía a Kofi hablándome desde el alma, sin excusas ni máscaras. Suri me abrazó fuerte. «Mamá, papá te amaba». «Sí», dije con lágrimas contenidas, pero no sabía cómo. El sobre marrón contenía un diario de cuero gastado en las esquinas. Adentro había páginas llenas de la letra de Kofi, desordenada, como si las hubiera escrito en diferentes momentos de su vida. Las primeras páginas hablaban de nosotras, del día que nos conocimos, de mi risa en el taller, de cómo mi forma de coser lo hacía sentir en casa. Luego, las páginas se volvían oscuras, llenas de frustración, culpa y su miedo a no ser suficiente. No soporto ver cómo el mundo la desprecia por ser humilde. Ella cose como si estuviera remendando el universo con cada puntada. Y todo lo que yo sé hacer es romper lo que ella repara. Leímos en silencio hasta llegar a las últimas páginas. Allí su tono cambiaba. Parecía haber sido escrito en sus últimos días, cuando la enfermedad lo había consumido. Si alguna vez te sientes sola, Afia, busca el hilo rojo. Está en el cajón de nuestra vieja casa, donde guardabas las telas del taller. Ese hilo fue el primero que usaste para coser el vestido de Suri. Lo guardé, nunca te lo dije, pero cuando veía ese hilo recordaba por qué todo valía la pena. Ese hilo, mi amor, es lo único que todavía me conecta a ti. Esa noche no pude dormir. Encendí la lámpara y saqué la vieja caja donde guardaba los restos de telas antiguas. Y allí estaba, el hilo rojo, el mismo que había usado para remendar el vestido de bautizo de Suri, el mismo con el que cosí mi propio velo de novia. Lo sostuve entre mis dedos, incapaz de contener el llanto. Era como sostener el pulso del pasado, como si toda mi vida estuviera trenzada en ese hilo. Suri se despertó al escucharme llorar. Me encontró en el suelo con la caja abierta. «¿Qué es, mamá?» Le mostré el hilo y su rostro se suavizó. «Papá». «Sí», susurré. «Él lo guardó todo este tiempo». Suri me abrazó y por primera vez entendí que el amor, aunque sea imperfecto, deja pistas como migas de pan en un bosque oscuro. A veces solo hay que tener el coraje de seguirlas. Días después, Amani vino al taller. No la había visto desde la revelación sobre Kofi. Traía flores y una mirada cansada. «Vine a ayudarte con el contrato», dijo. «No es necesario. El taller abrirá de todos modos, pero en términos diferentes». «¿Diferentes?» «Sí», respondí. «No lo haré por caridad ni por culpa. Lo haré por dignidad». Le conté sobre la carta, sobre el hilo rojo, sobre Kofi. Ella lloró. «Él también me escribió una carta», confesó, «pero nunca tuve el valor de leerla». «Entonces léela», le dije.
porque los muertos no descansan hasta que sus verdades son escuchadas. El día que abrimos el taller, el sol brillaba. Las vecinas, mujeres humildes del barrio, vinieron por curiosidad, algunas con retazos de tela, otras solo con ganas de aprender. Colgué un letrero sobre la puerta, Taller Esperanza. Cada puntada tiene una historia. Mientras enseñaba a las jóvenes a coser, recordé a mi madre, recordé mis años de hambre y silencio. Y en medio de ese suave bullicio de máquinas, tijeras y risas, sentí algo que no había sentido en décadas: orgullo genuino. Suri, con su delantal puesto, se movía entre las alumnas ayudándoles a enhebrar agujas. Me miró y sonrió. «¿Ves, mamá? Todo empezó con un vestido tirado a la basura». «No, hija», respondí. «Empezó mucho antes, con una madre que nunca dejó de coser, incluso cuando la vida le arrancó el hilo de las manos. Esa tarde, antes de cerrar el taller, enmarqué el hilo rojo. Debajo escribí una frase de mi puño y letra. Al final, todas las heridas cierran si tienes el valor de sostener la aguja con amor». Y al colgarlo en la pared, entendí que este hilo no solo unía telas, unía generaciones, historias, dolores y perdones. Era el hilo invisible que me conectaba con mi madre, con mi esposo, con mi hija y con todas las mujeres que habían cosido su destino con las manos heridas, pero el corazón intacto. Esa noche, antes de dormir, tomé el diario de Kofi una última vez. En la página final, con tinta desvanecida, había una frase que no había visto antes. El amor no siempre se cose con hilo. A veces se cose con renuncia. Y a veces con el silencio de quien espera ser entendido en otra vida. Cerré el cuaderno y apagué la luz. Y en la oscuridad, con una sonrisa cansada pero en paz, entendí que yo ya había sido entendida. Han pasado varios años desde aquella boda, desde esa noche en que el orgullo y el amor se midieron cara a cara, y la dignidad finalmente venció al silencio. Hoy, mi cabello es completamente blanco, y mis manos están llenas de pequeñas cicatrices finas, como caminos dibujados por el tiempo. Cada una de ellas cuenta una historia, un vestido, una lágrima, una esperanza remendada. Y aunque los días a veces se sienten pesados, mi corazón se siente más ligero que nunca. El taller Esperanza sigue abierto. Es un lugar vivo, lleno de mujeres que llegan con sueños rotos y telas viejas creyendo que no sirven para nada. Y sin embargo, con paciencia y amor, aprenden que todo, incluso lo que parece irreparable, puede volver a tener forma. Lo que coso ahora no son vestidos, coso almas. Cada mañana abro las ventanas y dejo que el sol ilumine los rollos de tela que descansan en los estantes. El olor a algodón y café fresco se mezcla con las risas de las jóvenes aprendices. Y a veces cierro los ojos solo para disfrutar de ese sonido. La melodía del trabajo bien hecho, de un presente que ya no duele. Suri ha estado trabajando conmigo durante 3 años. Ella se encarga de enseñar bordado a las principiantes, aunque todavía se pica los dedos de vez en cuando, pero lo hace con una sonrisa. A veces la miro y pienso que el hilo rojo del que hablaba Kofi, ese que parecía invisible, sigue moviéndose entre nosotras, atando lo que una vez creí perdido. Hay días en que llega temprano, me besa la frente y dice: «Mamá, aprendí que coser es rezar con las manos». Yo sonrío porque eso es lo que solía decir mi madre cuando yo era pequeña. El tiempo se repite, pero cuando el amor está presente, los ciclos ya no son maldiciones, son bendiciones. Una tarde de sábado, mientras ordenábamos el taller, aparecía una mujer joven con una niña de unos 10 años. Llevaba una tela blanca, manchada y rota en las manos. «¿Aquí enseñan a coser?», preguntó tímidamente. «Aquí enseñamos a empezar de nuevo», respondí invitándola a pasar. Mientras le mostraba las mesas y las máquinas, noté que la niña miraba el hilo rojo enmarcado que colgaba en la pared. Se acercó, lo miró con curiosidad y dijo: «¿Ese hilo también sirve para coser vestidos?». Sonreí. «No, pequeña», respondí. «Ese hilo es para coser cosas que no puedes ver». «¿Cómo qué?».
como los corazones rotos. La niña me miró muy seria y por un instante vi en sus ojos el reflejo de Suri cuando era pequeña. El tiempo, pensé, tiene la costumbre de devolvernos lo que una vez perdimos, solo que con un rostro diferente, para ver si esta vez sabemos cuidarlo mejor. Esa noche, mientras cerraba el taller, Suri se me acercó con un sobre. «Mamá, esto llegó dirigido a ti». El remitente era la Coalición de Mujeres Emprendedoras. Adentro había una carta escrita a mano con letra firme. Afia Bakari. Hemos seguido su trabajo en el taller Esperanza. Su historia ha inspirado a muchas mujeres. Queremos entregarle un reconocimiento por su labor y por demostrar que la dignidad se puede coser puntada a puntada. Abajo había una invitación a un evento en la ciudad. Suri me abrazó con lágrimas en los ojos. «Te lo mereces, mamá». Sacudí la cabeza sonriendo. «No, hija, nos lo merecemos todas». El día del evento me puse mi mejor vestido, uno sencillo, color crema, hecho con mis propias manos. Suri insistió en acompañarme, y cuando subí al escenario sentí que los años de dolor se deshacían como nudos. Frente a mí había mujeres jóvenes, ancianas, madres, hijas, todas con historias similares de abandono, sacrificio y amor silencioso. Tomé el micrófono y respiré hondo. «No soy más que una costurera», dije, «pero con los años aprendí que ninguna tela está tan rota que no pueda repararse si la sostienes con paciencia y fe, y que el hilo más fuerte no es el que brilla, sino el que resiste». Hubo un aplauso largo y profundo que sentí hasta en los huesos. Y mientras bajaba del escenario, vi a Amani Ellington entre el público. No esperaba verla. Se acercó despacio, con un ramo de flores. «Sabía que lo lograría, Safía», me dijo con una sonrisa genuina. «Nadie logra nada solo», respondí. «Solo se avanza cuando aprendes a coser con las manos de otros». Esa misma noche, de regreso a casa, encontré a Suri esperándome en el patio con su hija, mi nieta Nia. La pequeña estaba jugando con un trozo de hilo rojo. «Mira lo que encontré en el taller, abuela», dijo sonriendo. «¿Me lo puedo quedar?» La observé por un instante. El hilo parecía brillar bajo la luz de la luna. Asentí. «Claro, mi amor, pero prométeme que lo cuidarás». «¿Por qué?» «Porque ese hilo une a las mujeres de esta familia. Cuando lo sostienes, nunca estás sola». Nia se lo enrolló en la muñeca y siguió jugando. Suri me miró con lágrimas en los ojos. «¿Crees que algún día lo entenderá?» «Sí, hija», respondí. «Lo entenderá cuando tenga que remendar su primera pena de amor. Ahí sabrá que el hilo rojo no es solo un símbolo, es una herencia». Con el tiempo, el taller creció. Venían mujeres de otros pueblos, incluso jóvenes que nunca habían tocado una aguja. Algunas traían heridas que no se veían, una traición, una pérdida, una palabra hiriente de la infancia. Y cada vez que alguien llegaba, yo les decía lo mismo. «Toma una tela vieja y empieza a coser. No importa si el hilo se rompe, yo te enseño a enhebrarlo de nuevo». Porque coser, al final, no es solo unir piezas, es entender que los errores también dejan patrones y que las cicatrices, igual que los remiendos, son prueba de que la vida se vivió con valentía. Un invierno, Amani cayó enferma. Suri y yo fuimos a visitarla. Vivía sola en una casa grande pero triste. Nos recibió con una manta sobre las piernas y una mirada tranquila. «Sabía que vendrían», dijo. «Quería despedirme». Tomé su mano. «No me debes nada, Amani». «No, Afia, tú me salvaste de mí misma. Nunca olvides eso». Y a Suri le dijo: «Tu madre es una de esas mujeres que nacen una vez cada siglo. No la juzgues por su dureza, es su forma de no romperse». Murió unas semanas después. En su testamento dejó una donación para el taller Esperanza. Nada extravagante, pero suficiente para asegurar que siguiera funcionando por muchos años más. Y en una pequeña nota escrita con letra débil decía: «Gracias por coser con el hilo del perdón lo que yo había rasgado con orgullo». Lloré cuando lo leí, no de tristeza, sino de alivio, porque entendí que al final
cada una había hecho su parte, ella pidiendo perdón y yo aprendiendo a no guardar rencor. Hoy, mientras escribo estas líneas, escucho a Nia reír en el patio. Está aprendiendo a coser con Suri usando el hilo rojo que encontró esa noche. Sus manitas torpes mueven la aguja con cuidado y, aunque se pica de vez en cuando, sigue sonriendo. Esa sonrisa es el legado más puro que puedo dejarle. La observo desde mi mecedora y pienso que la vida al final se parece mucho a un trozo de tela. A veces se mancha, se rompe, se estira demasiado, pero siempre, siempre hay un hilo listo para unirlo todo de nuevo. Fui costurera, esposa, madre y ahora soy maestra. Coso sueños, lágrimas y destinos. Y si algo aprendí, es que el amor no siempre se expresa en abrazos o palabras. A veces se expresa en el silencio de quien, a pesar de todo, sigue cosiendo. Cierro los ojos y recuerdo la primera noche, aquella en que mi hija me llamó pobre y tiró mi vestido a la basura. Si alguien me hubiera dicho entonces que ese sería el comienzo de nuestra salvación, no lo habría creído. Pero ahora sé que las heridas más profundas no se abren para destruirnos, sino para que la luz pueda entrar a través de ellas. Esta será mi última historia, la última puntada que hago con estas manos, que ahora tiemblan. Pero no tengo miedo, porque sé que cuando yo me vaya, Suri y Nia seguirán cosiendo con el mismo hilo, uniendo los restos de un legado hecho de amor, dignidad y esperanza. Y cuando el mundo las juzgue por ser demasiado simples o por dar demasiado sin esperar nada a cambio, recordarán mis palabras. No hay puntada más firme que la de una mujer que ha llorado, porque quien ha llorado sabe cómo sostener la aguja con amor. Sonrío, cierro los ojos y dejo que el silencio me envuelva. El hilo rojo descansa en mi regazo, tibio, vibrante, como si todavía tuviera vida propia. Y justo antes de dejarme ir, creo escuchar la voz de mi madre, suave, lejana, diciendo: «Ya puedes descansar, hija, la última puntada está hecha». A veces la gente me pregunta si volvería a vivir todo lo que pasé, si soportaría las humillaciones, las lágrimas, el silencio una vez más. Y siempre respondo lo mismo: sí, porque cada herida me enseñó a coser con más fuerza. Cada desprecio me enseñó a no mendigar amor. Y cada noche sin dormir me recordó que la dignidad es la única prenda que nunca se debe perder. Hoy miro mis manos y veo en ellas la historia de todas las mujeres que, como yo, aprendieron a coser no por gusto, sino por necesidad. Mujeres que remendaron camisas, corazones y familias. Mujeres que no esperaron aplausos, solo respeto. Y que entendieron que no se necesita dinero para tener valor. Mi taller sigue abierto. Y cada vez que escucho el sonido de una aguja atravesando la tela, siento que la vida me susurra que nada fue en vano. Porque aunque pasen los años, el hilo rojo sigue ahí, uniendo generaciones, uniendo amores, uniendo historias. ¿Te gustó la historia? ¿Y desde qué ciudad nos estás escuchando? Nos encontramos en los comentarios. Si te gustó la historia, puedes apoyarme enviando un súper gracias para que pueda seguir trayendo más relatos como este. Muchísimas gracias por su dulce apoyo. Estaré esperando sus comentarios sobre la historia. En la pantalla pueden ver 2 nuevas historias de vida que les recomiendo mucho. Hay mucho más en mi canal. Nos vemos en la próxima historia de vida, con amor y respeto.